al curso de alteraciones del sistema nervioso. Vamos a comenzar con un repaso de la anatomía y de la fisiología del sistema nervioso para poder introducirnos en todo lo que se refiere al comportamiento normal y anormal del sistema nervioso. Vamos a comenzar hablando de cómo se organiza el sistema nervioso. Nosotros tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico va a estar constituido por los nervios, donde tenemos los nervios somáticos, tenemos también los nervios raquídeos y tenemos el sistema o la división autónoma, que está constituido por el simpático y parasimpático. El sistema nervioso periférico, entonces, va a estar constituido por médula espinal, por los nervios somáticos y por los nervios que corresponden, los nervios raquídeos, que vamos a revisar posteriormente. Aquí en esta lámina, erróneamente, aparece la médula como parte del sistema nervioso central, pero hoy en día se sabe que la médula es un componente de transición, pero que se incluye en el sistema nervioso periférico. Entonces, repetimos, tenemos sistema nervioso periférico, tenemos lo que es médula, tenemos los nervios somáticos y tenemos los nervios autónomos de la división autónoma simpático y parasimpático y los que se deriven de ellos, como vamos a ver. En cambio, el sistema nervioso central va a estar conformado por tallo cerebral y encéfalo, tallo o tronco cerebral. Ese tronco cerebral va a estar constituido de abajo hacia arriba por el bulbo raquídeo, por la protuberancia, por el mesencéfalo y por el cerebelo. Luego vamos a tener el encéfalo, después del tallo cerebral, que es otra estructura, que está conformada ¿por quién? Por los hemisferios cerebrales y por lo que se llama la corteza cerebral y por el cuerpo calloso. Aquí vamos a verlo materialmente, cómo es el sistema nervioso. Entonces, aquí tenemos lo que es la médula con sus diferentes segmentos, ¿verdad? El cervical, el torácico dorsal, el lumbar y el sacrococcigio. Y luego todo esto, o sea, de esta línea que estamos viendo para abajo, es sistema nervioso periférico. Luego tenemos tallo cerebral, que son estas tres estructuras que vemos acá, más el cerebelo. O sea, aquí tenemos el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente de Barolio y el mesencéfalo. Posterior entre la protuberancia y el bulbo, vamos a tener el cerebelo en la parte posterior. Luego vamos a tener lo que es el sistema nervioso, lo que es la corteza del cerebro, que es la corteza cerebral, y vamos a tener el cuerpo calloso que une a los dos hemisferios. Entonces tenemos lo que es el cerebro en sí, ¿verdad? Que va a estar formado por la zona periférica, que es formada por sustancia gris, y en la parte interna por sustancia blanca. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Acá simplemente entonces aquí tenemos, este es el sistema nervioso central y acá estamos viendo el sistema nervioso periférico, donde aquí vemos claramente médula. De la médula de cada segmento medular vamos a tener que salen en la médula están los núcleos de las neuronas motoras y sensitivas, las cuales salen lateralmente de cada segmento medular para inervar los diferentes segmentos del cuerpo, tanto en el sentido motor, para la función motora de movimiento, y para la función sensitiva, es decir, para la función de la sensibilidad superficial,
de la sensibilidad profunda, la sensibilidad superficial al tacto, a la temperatura, al dolor. Entonces vamos a tener claro que es un nervio. Entonces un nervio va a estar constituido por las ramas sensitivas y motoras que salen de cada segmento medular. Entonces, un conjunto de ramas que salen, por ejemplo, vamos a poner que fuera la lumbar 2, Entonces, la lumbar 2, los nervios, las ramas, ¿verdad?, sensitivas y motoras de ellas salen de la médula y ellas van a conformar el conjunto de esas ramas sensitivas y el conjunto de esas ramas motoras de ese segmento medular van a conformar un nervio motor o un nervio sensitivo. Luego ellas van a dirigirse a una superficie muscular o unidad neuromuscular, donde ellas van a tomar el nombre, ¿verdad?, de la zona anatómica que ellas inerven. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a ver más adelante lo que es plexo braquial, plexo lumbar, plexo cervical, etc. También vamos a tener que esta es la médula, paralela a ella vamos a tener una cadena de raíces nerviosas que parten de la médula, pero que no forman parte de estos plexos motores y sensitivos, que están paralelas a la columna, a lo largo de toda la columna. Ellas serían el sistema nervioso periférico, simpático y parasimpático, que ellas van a tener funciones de secreción y para las funciones corporales del cuerpo, que tienen que ver con las actividades involuntarias del cuerpo, como son la micción, la digestión, la respiración, que tiene una parte involuntaria, la defecación. Entonces aquí vamos a ver cómo las funciones muy por encima del sistema nervioso central. Esto lo vamos a revisar más en los temas que vamos a desarrollar durante este trayecto. Entonces nosotros tenemos el tronco encefálico, el control de funciones vitales, sueño, vigilia, o sea, ella va a tener muchas funciones. Dijimos que el tronco encefálico era lo que estaba constituido ¿por qué? Era lo que estaba constituido, ¿verdad?, por bulbo, por protuberancia y por el mesencéfalo. Entonces, vamos a ver también que el cerebro, el sistema nervioso central, tiene una clasificación anatómica y funcional, y ella va a estar determinada por cómo se formó el cerebro hasta medida que nosotros nos desarrollamos como especie. Entonces nosotros vamos a tener un cerebro antiguo que va a estar constituido ¿por quién? Por médula, por bulbo. Bien, luego ese médula y bulbo era quien tenía ese cerebro, también se conoce como el cerebro de los seres que vivieron. ¿Cuáles son los primeros seres que existieron? Los que vivían en el agua, ¿verdad? Entonces ellos van a controlar funciones bulbo y lo que es médula, ¿verdad? Médula es el movimiento básico y bulbo las funciones de respiración, las funciones de actividad cardíaca, que eran básicas para que el ser vivo pudiera mantenerse como tal. Luego va a tener el mesencéfalo o cerebro medio, que va a estar constituido por la protuberancia y por el mesencéfalo. Vamos a ver más adelante que la protuberancia también tiene centros o núcleos de neuronas respiratorios, cardiovasculares, pero en la protuberancia también se encuentran los pares craneales que vamos a revisar posteriormente. Estos pares craneales tienen funciones que tienen que ver con lo que son los órganos de los sentidos, con la parte sensorial, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y vamos a tener mesencéfalo, que también participa en esta función sensorial, pero es una vía muy importante donde se encuentra
uno de los centros más importantes de las vías motoras, las vías de motora y también para la coordinación del movimiento. Entonces, vamos a recordar entonces que tallo está formado por protuberancia, por bulbo, por protuberancia y por mesencéfalo. Entonces, nosotros vamos a tener que todas estas tres estructuras, bueno, por supuesto, y cerebelo, que se me olvidó mencionar, ellas van a formar lo que llamamos, ¿verdad?, el cerebro medio. Y vamos a tener, a esto se le llama protencéfalo, ¿ok? Vamos a tener una estructura que es el diencéfalo. El diencéfalo va a ser esta estructura que vamos a ver aquí, donde tenemos tálamo, hipotálamo e hipófisis. Es esta área que está acá. No forma parte del cerebro, sino es el diencéfalo. Por encima de ella, lo más reciente, que fue lo que nos hizo nosotros, los seres humanos pensantes, es el encéfalo. Entonces tenemos protencéfalo o cerebro antiguo, que ya mencionamos que son los componentes del tallo cerebral. Vamos a tener el diencéfalo, tálamo, hipotálamo, hipófisis, y vamos a tener el encéfalo, que es la corteza cerebral, y el cuerpo calloso, que es la estructura que une a los dos hemisferios. Entonces, cuando nosotros vemos tronco encefálico, ahí lo que les acabo de mencionar, control de funciones vitales, sueño, vigilia, las funciones vitales, ¿cuáles son? Respiración, actividad cardiovascular, etc. El hipotálamo, donde tenemos el control de acciones involuntarias, pero en el hipotálamo también es importante hablar que está el control de la temperatura corporal, es el centro de la saciedad, es decir, donde nosotros, y también el centro del hambre, ¿ok? Donde nosotros percibimos el hambre, que son mecanismos de supervivencia. Luego vamos a tener el tálamo, que ya estamos hablando aquí de diencéfalo, en el tálamo, que es el control y la coordinación de los movimientos. Luego el cerebelo, que también participa en lo que es la coordinación del movimiento, es un centro muy importante que vamos a ver posteriormente. Y por este lado nosotros tenemos el bulbo raquídeo, que ya mencionamos, que es donde están los centros respiratorios y funciones básicas del organismo. También vamos a tener la glándula hipófisis, pero ella va a estar formando parte de ¿quién? Va a formar parte del diencéfalo, es decir, porque ella tiene funciones endocrinas, allí donde se encuentran las neuronas que van a estimular la producción de las hormonas del crecimiento, la hormona tiroidea, etcétera, etcétera, etcétera. Y abajo ponemos como base, que no es parte del sistema nervioso central, repito, la médula, que tiene que ver ¿con qué? Con el movimiento. ¿Bien? Bien, ya nosotros pudimos ver, ¿verdad?, que el sistema nervioso central va a estar constituido por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es tallo cerebral con sus componentes, ¿verdad? Y lo que es el diencéfalo y el encéfalo. Y sistema nervioso periférico, que va a estar constituido por la médula y por la división